sé, o sea, así membretado, ¿no? Así de siglo XVI, siglo XIX, y otra cosa la colonialidad, es decir, como que la ideología que justificó el sistema político, económico, cultural de dominación. Es totalmente diferente, es decir, que aún terminando el colonialismo, aún terminando la idea del colonialismo, la colonialidad sigue existiendo y sigue vigente. Se pensó que en el momento en que se independizaran, por ejemplo, simple, que cuando México naciera como México, Brasil como Brasil, Filipinas como Filipinas, Marruecos como Marruecos, y se iba a acabar la colonialidad. Es decir, automáticamente cuando terminan las colonias, automáticamente todo se termina este tipo de problemas, pero la realidad es que no, al contrario. O sea, de hecho creo que, y viene un poquito empatado con lo que venían hablando con Aldo, por ejemplo, con Bonke, que es cómo la misma construcción del Estado-Nación, o la idea de nacionalismo, como tal, reproduce totalmente una estructura de colonialidad. Al negar, por ejemplo, mediante la idea y la concepción del mestizaje, de que todos somos mexicanos y de que todos somos nacionalistas, termina como por menorizar, por menospreciar, por invisibilizar, por silenciar, marginar o exotizar como tal, ¿no? Muchísimos grupos de gente, experiencias, saberes, ¿no? Formas de espiritualidad, formas de ver el mundo, formas de ver la vida, ¿me explico? Que básicamente eran componentes bien importantes en un mosaico de nación, como tal, o de país, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y prácticamente quedaron reducidos, es decir, como que lo que se entendió como mestizaje, lo que se entendió como identidad cultural o como identidad nacional, era básicamente como toda esta cultura, toda esta identidad política que traía la cultura criolla. No sé si alguien le recuerda la palabra criollo, que eran los hijos de españoles, ¿no? Nacidos en México, que de otra manera, como habían nacido en México, pues en la corona los relegaba, ya no eran españoles de pura cepa, ¿no? Era como que eran como españoles de segunda clase, digamos, ¿no? Pero tenían aquí privilegios jurídicos, privilegios políticos, privilegios culturales, basados en los derechos de su condición racial, bien fuertes, ¿no? O sea, ellos tenían todo. Entonces dije, vamos a construir una nueva nación, una nación emergente, ¿no? Y cómo vamos a resolver los problemas y las tensiones tremendas, ¿no? A partir de la idea del mestizaje. Todos somos mexicanos. Y definir los grandes conflictos del país a partir de problemas de clase, ¿no? Como si fuéramos Inglaterra, ¿no? Como si fuéramos Suecia, Noruega, ¿no? La realidad, cuando había un problema, por ejemplo, de base campesino, de base agrario, de base de tierra, indígena, de mano de producción. Entonces, el asunto de la colonialidad tenía que ver mucho por ahí. ¿Qué se definió como cultura? ¿Qué se definió como educación? ¿Qué se definió como aprendizaje? ¿Qué se definió como política? ¿Qué se definió como identidad? En términos generales. Ese fue como que el patrimonio ideológico de la nación. La idea totalmente del nacionalismo y de la americanidad, que es muy amplia, y eso no significa que no existe, pero reproduce e invisibiliza a muchísima gente, es la realidad. Entonces, alguien dígame, aparte de la compañera, ¿qué entiende por colonialidad o por decolonialidad? Lo primero que